Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 29 de julio del 2025, episodio número 59. Una cuestión que siempre se trae a colación cuando se discute sobre la guerra de la Triple Alianza es la potencial presencia o influencia de la corona británica en instigar, en provocar o en motivar o incluso en impulsar la contienda en contra del Paraguay. Es un tema de discusión que se puso muy en boga, sobre todo en la década de 1960, 1970, en los círculos revisionistas de la Argentina, pero que tenía antecedentes. Había autores que mencionaron el hecho a priori de estas tesinas bastante famosas que impulsaron desde la Argentina sobre todo, y generaron un gran impacto en un momento histórico en el que se luchaba aún por la historiografía, y hasta ahora se lucha por tratar de resolver muchos dilemas de la historia de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Este episodio es simplemente una introducción al tema. No pensamos de ninguna manera ni pretendemos de ninguna manera agotar este asunto en un solo programa. Y de hecho que deberían escribirse libros enteros sobre este asunto. No se puede limitar el estudio de un tema tan importante a un mero podcast y ni siquiera a pequeños libritos cortitos de pocas páginas. Esto requiere de unos estudios y de una investigación muy profunda, muy meticulosa. Y aunque se realizó en cierto sentido, varios de los datos y de los elementos probatorios se encuentran fragmentarios. Las obras que se escribieron sobre el tema no realizan un englobe completo de todos los elementos, de todos los datos con los que se encuentra hoy en día para hablar del tema, para hablar del asunto en cuestión. Y entonces sucede que está pendiente el estudio meticuloso, puntilloso, detallado sobre la influencia de Inglaterra en provocar la guerra de la Triple Alianza. En esta ocasión simplemente vamos a deslizar los planteamientos generales del asunto, sin entrar en detalles, sin entrar en complicaciones, sin entrar en muchos devaneos. No es la intención de este episodio resolver el tema. Sin embargo, creo que al final quedará clara la postura, por lo menos mía, sobre la influencia de Inglaterra en la guerra de la Triple Alianza. Esto es la Real Historia. En el siglo XIX, el Imperio Británico
alcanzó su esplendor histórico en tiempos de la emperatriz Victoria. Inglaterra dominaba directa o indirectamente más del 20% de la superficie terrestre. Si bien es cierto que no lo hicieron de forma simultánea, sino que hubo momentos y momentos para dicho dominio, pero es así, ejercían directa o indirectamente hegemonía política sobre el 20% de la superficie terrestre, más o menos. Algunos dicen el 25% de la población mundial. Bastante impresionante. Creo que solamente 2 imperios superaron en extensión territorial a la Inglaterra del siglo XIX. El primero fue el de Genghis Khan y sus descendientes, el imperio de los mongoles, como se lo conoce hoy en día, del famoso conquistador Genghis Khan. Y en segundo lugar, el imperio español en tiempos de la Unión Ibérica, cuando el imperio español y la corona portuguesa se unieron bajo los dominios de la Casa de Habsburgo a finales del mandato, del reinado, de Felipe II. La superficie territorial dominada directa o indirectamente por el imperio español durante la Unión Ibérica era prácticamente toda América, y a eso se le tenía que sumar las posesiones portuguesas en el África y las posesiones españolas en Europa y Asia, y también portuguesas en Asia. Así es que realmente el Imperio Británico, sorprendente su poderío en el siglo XIX, y se hace más sorprendente porque es una época ya relativamente avanzada, entre comillas, uso esa palabra, avanzada, entre comillas, cerca de nuestros días. Inclusive el Imperio Británico seguía funcionando como tal hasta 1960 más o menos, cuando se empezó a desmantelar definitivamente y se transformó en la Commonwealth, en la comunidad o mancomunidad de naciones, que son países independientes, la mayoría de ellos, pero que siguen teniendo a la reina de Inglaterra como su simbólica soberana. Y ahí hay cuestiones también debatibles, etcétera, etcétera, pero Inglaterra tuvo la inteligencia de preservar esta mancomunidad de naciones, digámoslo así. Pero bueno, hablando del siglo XIX, era una época tumultuosa, una época sumamente compleja de la historia de la humanidad, en donde las consecuencias de la Revolución Francesa aún se sentían, en donde los países se estaban recobrando de esa resaca revolucionaria y prontamente volverían a caer en estertores de rebelión y de trifulca en los Balcanes, en el resto de Europa, la llamada Primavera de las Naciones del siglo XIX, 1848, con el surgimiento del comunismo, Karl Marx, los movimientos anarquistas, los movimientos nacionalistas también, etcétera, etcétera. Y esos fueron los años en los que Inglaterra todavía no tenía la primacía mundial, pero sí ya se estaba avisorando, ya estaba descollando, sobre todo por su revolución, la llamada revolución industrial, en donde empezó a tener ventaja por encima del resto de los imperios. Le venía a la saga Francia, con Napoleón III, que primero fue presidente de la República Francesa y luego se proclamó emperador. Gobernó casi 22 años Napoleón III, dicho sea de paso. Fue el último monarca de Francia también, dicho sea de paso. La gente cree que en la Revolución Francesa estuvo el último monarca de Francia. Eso es erróneo. Napoleón III fue el último monarca de Francia
y lo derrocaron en 1870. En fin, mucho se habló y se seguirá hablando sobre la influencia que tuvo Inglaterra en las independencias de los países hispanoamericanos. En algunos casos fue bastante alevoso, como por ejemplo en el Río de la Plata, en Chile y en Perú, en donde hubo un almirante británico llamado Lord Cochrane, quien puso a servicio de los revolucionarios unos 12 a 15, incluso algunos dicen 20 barcos de la flota británica con marineros ingleses para desembarcar y para provocar la escisión y la segregación de las partes integrantes del Imperio Español en el siglo XIX. Este Lord Cochrane trabajó con muchos de los llamados próceres, como por ejemplo Bernardo O'Higgins, como varios miembros de la corona portuguesa que se trasladó a Brasil, y muy famosamente con el general argentino José de San Martín. Entonces la influencia británica está allí desde el principio. Algunos autores como Patricio Lons, divulgadores de la historia, incluso suelen comentar que en la Revolución de Mayo en Buenos Aires, 1810, había embarcaciones británicas en la cercanía del cabildo de la ciudad de Buenos Aires y que supuestamente de allí provenían órdenes para muchos de los rebeldes. Lo cierto y lo concreto es que las independencias fueron en gran medida una catástrofe para todos los países hispanoamericanos. Paraguay logró aislarse de la revolución y tuvo su momento de apogeo histórico, que fue en el gobierno de los López. Estos señores, padre e hijo, intentaron mantener el sistema paraguayo que heredaron del Imperio Español, que seguía las leyes españolas en gran medida seguían vigentes en el Paraguay, mantener el sistema educativo y cultural jesuítico que se impuso también en el país y que hizo mucho bien a todo el pueblo, y no solo jesuíticos, sino también de otras órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos en menor medida, los mercedarios también. Y sobre todo mantener el esquema político de independencia y soberanía que estableció el doctor Francia, forzado por las circunstancias, también hay que decirlo, en el que Paraguay conservaba con muchísima fuerza aquello que le protegía de la destrucción revolucionaria y se desarrollaba según sus propios criterios y sus propias reglas. Una especie de autarquía y un incipiente nacionalismo económico y nacionalismo industrial que empezó a dar frutos, sobre todo en tiempos de los López, cuando el país pudo por fin abrirse al mundo tras la guerra contra Juan Manuel de Rosas, una guerra de la que hay que hablar también, que Paraguay la mantuvo de forma inestable y volátil, pero existió. Lo cierto es que uno de los primeros países que se acerca al Paraguay para ofrecerle el reconocimiento de su independencia es el Reino Unido de la Gran Bretaña, como se lo conoce formalmente. Y esta ratificación de la independencia la consigue el general Francisco Solano López en su viaje a Inglaterra en el año 1853, en donde se confirmaron estos actos jurídicos. Y Paraguay, desde ese momento, esos aproximadamente 11 años de esplendor que vivió desde 1852 inclusive ya, 12 años prácticamente de esplendor que vivió desde 1852 hasta 1864, cuando estalló la guerra de la Triple Alianza, Paraguay
mucho se benefició de la apertura comercial, manteniendo su sistema autárquico, manteniendo su sistema de sostener siempre una balanza comercial favorable al país, de exportar mucho más de lo que se importa y de fabricar en el propio Paraguay aquello que el país necesita. Paraguay siguió esa política y se favoreció de la apertura comercial que se produjo tras la caída del general Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Y ese beneficio, uno de esos beneficios, hay que reconocerlo, estuvo con la adquisición de materiales, de maquinarias y de técnicos provenientes en su mayoría de Inglaterra. El país, sin embargo, y vuelvo a repetir, seguía su propia línea política. Paraguay adquiría estos materiales, estos implementos, estas tecnologías, estas técnicas nuevas, inclusive estos expertos y profesionales venidos de Inglaterra en su mayoría, pero para imponer su propio estilo de desarrollo y su propia manera de hacer las cosas. Es decir, Paraguay no se sometía precisamente a mandatos de otras naciones, y lo que adquiría el país para su propio beneficio y su propio desarrollo lo hacía con su dinero y por su autosuficiencia y autarquía establecidas, su soberanía política y económica. Es decir, Paraguay no obedecía órdenes de Inglaterra, contrataba técnicos británicos, adquiría materiales británicos, comerciaba con los británicos, pero no obedecía órdenes ni se sometía a los británicos. Me recuerda un poco a la frase de un personaje de la famosa serie El Padrino, en donde tenemos en El Padrino 2, que es la mejor de las tres, en donde tenemos a este señor Frank Pentangeli. Y Frank Pentangeli le dice al protagonista Michael Corleone: tu padre respetaba a Hyman Roth, tu padre hacía negocios con Hyman Roth, pero tu padre jamás confió ni se sometió a Hyman Roth. Y más o menos se puede decir lo mismo de Paraguay en tiempos de la casa o de la dinastía o del gobierno de los López, como quieran llamarlo. Paraguay adquiría materiales de Inglaterra, contrataba materiales de Inglaterra, contrataba funcionarios técnicos, profesionales británicos, con su propio dinero lo hacía, pero no se sometía ni política, ni cultural, ni económicamente a Inglaterra. Hacía negocios con Inglaterra, pero no se sometía a Inglaterra. Y esta es una diferencia fundamental con respecto a los demás países. ¿Por qué? Porque Paraguay, más allá de ciertas deudas y de ciertos créditos que adquirió aquí y allá, era un país libre de deuda externa, prácticamente, 99%, nunca es 100% nada, pero un 99% libre de deuda externa, un 99% libre de deuda interna, un país que no estaba y que nunca adquiría préstamos del extranjero y mucho menos obedecía órdenes del extranjero. Esta es la radical diferencia con respecto a los países vecinos. Argentina, desde el momento cero de su independencia, especialmente en Buenos Aires, se somete a los dicterios del Imperio Británico, sobre todo
por las áureas cadenas de los préstamos bancarios. Brasil, ni qué decir, por una cuestión ya inclusive dinástica, hasta si se quiere dinástica, por vínculos dinásticos. La Casa de Braganza estaba completamente maniatada, o no hace falta decir maniatada, pero vinculada por amistades y afinidades históricas con Inglaterra. Y el Uruguay surge como el algodón entre dos cristales del famoso Lord Strangford, como un estado buffer entre Brasil y la Argentina luego de la guerra que Argentina, o más bien, bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata, vencen sobre Brasil en la famosa batalla de Ituzaingó. Y sin embargo, los británicos intervienen para que Argentina no imponga en los papeles su triunfo militar. Es decir, Argentina ganó la guerra en el campo de batalla, pero la perdió en el campo diplomático. Eso nosotros los paraguayos también conocemos de esa historia, en la cuestión de la guerra del Chaco. Tenemos 3 países vecinos que surgieron, 2 de ellos, Argentina y Uruguay, prácticamente por el dinero y por la intervención diplomática de Gran Bretaña, o la llamada Gran Bretaña. Y Brasil, por la dinastía de los Braganza, históricamente estaba vinculado a Inglaterra. Entonces, aquí está uno de los embrollos o uno de los nudos gordianos, digamos, de esta cuestión. Paraguay no se sometía a Inglaterra de ninguna manera, mientras que Argentina, Uruguay y Brasil ya estaban desde el principio vinculados por profundas, intrincadas cadenas a Inglaterra. Finalmente, para ir cerrando esta emisión especial de la Real Historia, la guerra de la Triple Alianza tiene elementos que, como ya dije al comienzo, no podemos agotarlos en un solo podcast, en un solo episodio de podcast. Pero si hay algo fundamental en esta contienda, es precisamente cómo las finanzas británicas estuvieron apoyando casi de manera incondicional tanto al Brasil como a Argentina. Y sin embargo, cuando el mariscal Francisco Solano López quiso adquirir un préstamo para sustentar en Europa sus gastos bélicos, los británicos se lo negaron. Supuestamente, la excusa que se suele dar para esto es que los ingleses decían que Paraguay iba a perder la guerra, entonces, ¿para qué prestarle al que iba a perder la guerra? Y la otra excusa que se suele dar es, si el país quedaba destruido, los banqueros ingleses no tenían garantías de que se le pudiera devolver lo prestado. Pero he aquí que en la posguerra de la Triple Alianza, en 1871 y 1872, en 2 préstamos, Inglaterra otorga cerca de 3 millones de libras esterlinas al Paraguay de los legionarios, que estaba arrasado y destruido por la guerra. Es decir, no le prestaron al Paraguay de los López porque decían que iba a perder la guerra y que no veían como algo razonable prestarle dinero a un país que iba a ser destruido. Pero a renglón seguido, en el 72, cuando el país efectivamente estaba destruido y arrasado por la guerra, ahí sí decidieron prestarle 3 millones de libras esterlinas, de las cuales
Creo que solo llegaron 400.000 al país e incluso estas que llegaron, estas 400.000 libras, los políticos legionarios se las comieron todas. Así es que, ¿cuál es la lógica de semejante entuerto? Ustedes sacarán sus conclusiones. Esta es una mera introducción, no, como advertí, no vamos a agotar el tema, ni siquiera vamos a tocar puntos clave en esta ocasión. Es simplemente el contexto general del Imperio Británico, que estaba en su apogeo, en su máximo poderío en la segunda mitad del siglo XIX. Era un imperio que estaba detrás de todas las guerras, directa o indirectamente, financiándolas o llevándolas adelante con sus propios ejércitos. Y tenía países cipayos y países vasallos que le hacían el trabajo cuando ellos necesitaban. Usted sacará sus propias conclusiones. Esta es una simple introducción y en próximas emisiones hablaremos con más profundidad de este asunto. El rol de Inglaterra en la guerra de la Triple Alianza. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, X, Spotify. Y si Dios así nos lo permite, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión de La Real Historia. Hasta entonces.